Hola, buenas noches. Buenas noches. Disculpen el retraso. Yo avisé que iba, bueno, normalmente 6:30, avisé que iba a ser a las 7, empezamos un poco más tarde, porque bueno, hoy es Tu Bishvat, el 15 de Shvat, y Hamishá Asar Bishvat, y se hace un seder con la familia, se comen frutas. Bueno, lo hicimos eso en la casa de mis suegros, un poco más temprano, pero no podía postergar obviamente el shiur, porque no, es todo lo contrario. El Rosh Hashanah de los árboles es justamente, ahora vamos a ver un poco más, es aumentar el estudio de Torah. Así que tarde, pero seguro, de Jaime Lebron. Entonces, esperamos un minutito más. La gente se conecta. El que se puede conectar. La gente también debe estar haciendo, por lo menos en Israel, a esta hora, seguramente debe estar haciendo el ceder, comiendo la fruta, las especies de Israel. Sí, mientras tanto voy a recordar un poco las alajot, el ceder, el orden, el ceder se llama orden, ¿no? El orden de las frutas que se come. Primero, antes que nada, si hay una comida que se come mesonot o amotzi, anterior si hay amotzi, ya, pero es medio problemático porque amotzi saca de obligación a todas las otras alajot, pero mesonot, luego a gefen, el vino. Luego sigue la aceituna, puede comer aceitunas, que tiene, ¿no? En orden, y se bendice Borepriaetz. Y luego, con esa bendición, se saca de obligación a todas las otras frutas que uno va a comer, pero igualmente se mantiene el orden, ¿sí? Primero se come aceitunas, luego se come dátiles, luego se come uvas, que tenga uvas, luego se come higos, y último, rimón. Rimón es granada, ¿sí? Después se puede comer adama, algo que no sea de un árbol, como por ejemplo todos los arbustos, unas frutillas, fresas, cosas que no sean de árbol, ananá. Y finalmente, sheakol, las cosas que son generales, ¿no? Chocolate, carne, huevo, bebidas. Y ese es el orden. Bueno, y se comparten cosas de Torah, obviamente, y se comparten familia. Está mi mamá, hola mami. Está viendo en Argentina. Allá todavía no es Tu Bishvat, el 15 de Shvat, pero bueno, preparación. Hoy se come frutas. Es el día del año nuevo de los árboles, así que se comen frutas en honor. Hola mami, ¿cómo va? Bueno, por ahora estamos solos. Ya va a entrar alguien, o no sé si estamos solos, pero bueno. Ya. Acá está. Sí, bueno, comenzamos. Entonces, la fiesta, hay una historia que se cuenta en la Gemara, hay una mitzvah en la Gemara de Masejet Sotá,
se cuenta que se llama Eglah Arufá. Eglah Arufá quiere decir cuando una persona, Haz Shalom, Dios lo permite, encontraron una persona muerta en el campo. ¿Qué hacía? Salía toda la corte rabínica, el Sanedrim, el Beis Din de ese lugar, y iban al campo y llevaban una egla, un egel, que es un ternero chiquito, de 1 año, 2 años tal vez puede ser. Y llevaban el ternero y lo sacrificaban y decían recitaban algo que no por nuestra culpa esta persona murió, no porque lo descuidamos, sino porque alguien lo mató. Entonces la Gemara pregunta, pero qué raro que es esto, ¿qué vamos a pensar? Si el Beis Din, los rabinos no salían al campo y decían que ellos no lo mataban, nosotros hubiésemos pensado que sí lo mataron ellos, ¿no? Entonces la Gemara responde y dice, no, lo que pasa es que hubiésemos pensado que por qué él terminó así, porque no le dieron de comer y porque no lo acompañaron en el camino cuando se estaba yendo, no lo despidieron, y nosotros sí hicimos esto. El Beis Din dice, sí, nos preocupamos de que tenga compañía y que tenga comida y que tenga todo lo que necesita. Luego, salió de nuestras manos que lo asesinaron. Entonces después otra de las cosas que dice, pregunta la Gemara, es ¿por qué justo una egla? ¿Por qué justamente un ternero? Entonces explica la Gemara, primera respuesta dice, porque va a venir un ternero. ¿Qué quiere decir un ternero? Es una vaca chica que todavía no tuvo hijos, no tuvo perot, dice, y va lejaper, en lo perot, lo natnulo, la tet perot, y va a expiar por que no le permitieron tener hijos, no le permitieron tener frutos. Entonces la Gemara dice, pero ¿qué pasa entonces si es una anciana o un anciano o una persona que no tiene hijos? ¿Que no se hace este ritual? Y la Gemara responde que sí, obviamente también se hace por una persona que no tiene hijos. Entonces, ¿cuáles son las perot? Dice, ¿cuáles son los frutos? Dice, los frutos son la Torá y los Masim Tovim. Es el estudio de Torá y las buenas acciones. Los frutos que una persona da en su vida son Torá y buenas acciones. Entonces hoy justamente estamos celebrando el año nuevo de los árboles, que el árbol obviamente da árboles frutales específicamente estamos celebrando, y así también la Torá compara a cada uno de nosotros con un árbol. ¿En qué aspecto? En el aspecto justamente en el aspecto de los frutos, de las buenas acciones que hacemos para con los demás. Entonces vamos a ver una sijá, no es muy larga, sobre este día, el 15 de Shvat. El Rebbe dice así: el 15 de Shvat es Rosh Hashanah Leilanot, es el Rosh Hashanah, el año nuevo de los árboles, dice. Y a pesar de que hay una discusión de qué día es verdaderamente Rosh Hashanah, ¿por qué? Porque generalmente todos los Rosh Hashanah, por así decirlo, los Rosh Hashanah caen el primer día del mes, ¿sí? Rosh Hashanah, ahora vamos a repetir la Mishnah, estamos en la Mishnah Masejet Rosh Hashanah. La primera Mishnah dice, hay 4 cabezas del año, hay 4 días que son cabeza del año. ¿Qué quiere decir cabeza del año? Que dan fuerza para 4 temas distintos, o más, porque Tishrei son varias cosas que comienzan en Tishrei, pero dan fuerza a distintos temas a lo largo del año. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, el primero de Nisan, el primero del mes de Nisan, es Rosh Hashanah la Melachim la Regalim. Es el año nuevo, el comienzo del año, la cabeza del año para los reyes y para las fiestas. El Had Belul, el primero del mes de Elul, es Rosh Hashanah de Maser Bema, es Rosh Hashanah para los animales, para el Maser, el diezmo de los animales. Rabbi Eliezer, Rabbi Shimon, Ombrim, Behad de Tishrei. Pero Rabbi Eliezer y Rabbi Shimon dicen que es el primero de Tishrei. El primero de Tishrei, del mes de Tishrei, todo sabido, es Rosh Hashanah, le Shanim, de los años, la Shmitim o le Yobalot, o le Netiah o le Yerakot. Es el Rosh Hashanah de los años, el año sabático, la Shemitah, del Yobel, de las plantaciones y de las verduras. Y el primero de Shvat, estamos en el mes de Shvat, el primero del mes de Shvat es el año nuevo de los árboles. Eso dice Beit Shammai. Bet Hillel, es otra escuela,
Dice, es el 15. Hamishá Asrabó, el 15 de Shvat, quiere decir hoy. Hoy es 15 de Shvat, fuera de Israel, en la parte del hemisferio, en el occidente, no, en el hemisferio americano sería, y todavía no es de noche, pero esta noche empieza el 15 de Shvat, y esta es la fecha que dijo Bet Hillel. Ahora, ¿por qué hay discusión? Entonces el Rebbe trae una sijá de en qué se basa la discusión de Bet Hillel y Bet Shammai. Entonces dice, la discusión que hay entre Bet Hillel y Bet Shammai, en estas dos escuelas, es sabido que la halajá quedó como Bet Hillel. Bet Hillel quiere decir como la escuela de Hillel. Y la respuesta de por qué discuten es así. Vemos en varios lugares en la Gemara de que Bet Hillel y Bet Shammai discuten. Y se explica según Hasidut que la diferencia entre Bet Hillel y Bet Shammai es uno plantea todas las posibilidades como son en potencial y el otro en la práctica. Bet Shammai explica todo como es en el potencial, la fuerza auténtica que tiene la persona de hacer algo. Bet Hillel, como en la práctica sale, como en la práctica se ve revelado, como en la práctica llega a nuestra realidad. Y trae varios ejemplos acá al Rebbe. Primero que nada, de Halot Vash. Después el tema de las velas de Hanukkah. Las velas de Hanukkah es muy famoso. Que Bet Shammai dice que, por cuanto que todavía tenemos en potencial 8 días de Hanukkah, entonces prende 8, porque todavía te quedan 8 días, entonces prende 8. Bet Hillel dice, no, pero estamos en el primer día de Hanukkah, esperá, no sabes si vas a llegar o cómo vas a llegar al octavo día de Hanukkah, estás en el primer día de Hanukkah, tenés en el bolsillo el primer día de Hanukkah, prende una vela. Y la halajá quedó como Bet Hillel también, ¿no? Que se prende el primer día de Hanukkah una vela, el segundo dos velas, así sucesivamente. Bet Shammai dijo, no, todo el potencial que tenés desde el primer día de Hanukkah tenés que ya celebrar que vas a tener 8 días más, prende 8 velas. ¿Por qué? Porque justamente Bet Shammai analiza, ve el punto de vista de lo potencial que tenemos y no lo que en la práctica hacemos, porque en la práctica que hacemos muchas veces es menos de lo que el potencial que tenemos. Bet Shammai va de acuerdo al efsharut, a la posibilidad que tiene la persona de hacer algo, el potencial, y Bet Hillel de acuerdo a lo que está revelado y lo que consigue hacer la persona en la práctica. Y de ahí se ve también que la cualidad de Shammai es Geburah, es severidad, y la cualidad de la severidad es el tema del ocultamiento, lo que está oculto es severidad. Y Bet Hillel, por otro lado, es el aspecto de la bondad. Y la bondad es revelado, es dar, es ser agradable, ser... de hecho, Bet Hillel, toda la escuela de Hillel eran muy agradables. De revelación, todo lo que está revelado. El tema de Rosh Hashanah de los árboles, el comienzo del año de los árboles, tiene que ver con que los árboles hoy reciben las raíces una nueva vitalidad que va a ayudar a que crezcan frutas en un poco tiempo, en la primavera. ¿Cómo es? ¿Por qué dice la Gemara? Ayer leímos. ¿Por qué se eligió el 15 de Shvat? Porque ya cayeron la mayoría de las lluvias del año, desde que empezó el año, ya hubo bastantes lluvias. Y ahora las raíces de los árboles reciben un agua nueva, una vitalidad nueva, que les va a permitir luego dar frutos. Entonces, hoy es el día fundamental, el día del juicio, por así decirlo, para las raíces, si reciben esa agua, esa vitalidad nueva o no. Entonces se explica que el juicio para ver cuánta agua van a tener estos árboles o no, empieza 4 meses antes de que en la práctica reciban agua los árboles. O sea, un árbol desde que se planta hasta que se lo riega y que empieza a crecer, tener fuerza y puede empezar a sacar flores y frutos, por lo menos pasan 4 meses. Ahora, si vamos desde este día, el 15 de Shvat, hacia atrás 4 meses, caemos al 15 de Tishrei. 15 de Tishrei quiere decir Sukkot. Y Sukkot justamente es la fiesta del agua que celebramos, ¿no? El Simcha Betashoevá y todos los aspectos del agua. Y por eso, en ese momento se juzgaba la tierra, a ver las aguas, cuánta lluvia va a caer,
cuánta la cosecha, cuánto iba a recibir y no. Y hoy se ve en la práctica cuánta vitalidad tiene, cuánta agua tiene. Por eso es el 15 de Shvat. Esto es en la práctica. En la práctica nosotros en en Sukkot pedimos por las aguas, hacemos la ofrenda del agua en el Bet HaMikdash, y ahí se ve en la práctica que es el juicio de las aguas. Pero en realidad, en una parte oculta, el juicio de todas las cosas surge en Rosh Hashanah. En Rosh Hashanah, más allá de que después hay distintos juicios particulares y cada cosa tiene un juicio, un día distinto, por eso es uno de los secretos por el cual rezamos todos los días. Si en Rosh Hashanah se dictaminó, el comienzo del año se dictaminó todo lo que a la persona le va a pasar en el año, cuánto va a vivir, cuánto va a recibir, cuánto va a ganar, dónde va a vivir, qué hijos va a tener, todo lo que sea, ¿por qué rezamos todos los días? Porque cada día hay un nuevo juicio, pero el juicio general es en Rosh Hashanah. Quiere decir que a través es cierto que el pedido de las aguas para que irriguen los árboles fue hace 4 meses en Sukkot, pero el comienzo, el juicio general de toda la creación es en Rosh Hashanah, quiere decir el 1 de Tishrei. Y desde el 1 de Tishrei, de una manera oculta, porque ahí específicamente no pedimos por el agua y no pedimos por la lluvia, en ese momento específicamente. Entonces ahí, como es de manera oculta, 4 meses después viene de manera oculta el Rosh Hashanah de los árboles, según Beit Shammai, que es Rosh Chodesh Shvat. ¿Sí? Por eso para Beit Shammai es Rosh Chodesh Shvat, es el Rosh Hashanah de los árboles, y no el 15 de Shvat, o sea, hoy. Y de acá se entiende que Beit Shammai también está de acuerdo que Rosh Hashanah de los árboles revelado es hoy. Pero cuando empezó todo el proceso eso oculto, en Rosh Chodesh Shvat. En Rosh Chodesh Shvat son 4 meses de Rosh Hashanah. Y ya está el resultado, por así decir, en potencial de las aguas que van a recibir los árboles nuevos para este año, para dar frutos y dar flores y todo. Sí, esa es la diferencia, explica el Rebbe, entre la opinión de Beit Shammai y Beit Hillel. Ahora, en el tema de la persona, es sabido que la persona es comparado con un árbol de el campo. Las personas somos similares. ¿En qué aspecto? Como lo vimos antes, en el aspecto de que tenemos frutos, que son los frutos actos de bondad y estudio de Torah. Todo el mundo tiene. Está escrito, ¿no? Que hoy es una costumbre también comer el que tiene acceso, granada, rimón. Está escrito que los Poshé Israel en Meleim, Mitzvot Karimón. La gente sencilla del pueblo de Israel está llena de mitzvot, como un rimón tiene un montón como una granada tiene un montón de semillas. Así como tiene un montón, así también tienen los Yudim, incluso el más sencillo tiene un montón de mitzvot adentro. Y esos son los frutos. Cada una de las acciones buenas que nosotros hacemos y el estudio de Torah son frutos que nosotros hacemos para los demás. Y así también el deseo más grande de cualquier persona es que su descendencia dé frutos que sean buenos como él. Y trae el ejemplo el Rebbe. Primero que nada explica el Rebbe para qué son los frutos. Los frutos no son para el árbol, son para los demás. Los frutos son para que los coman el resto de las personas. Son actos de bondad justamente porque se comparan de que son hechos para los demás. Son para otras personas los frutos. Como está escrito en la Gemara, hay un ejemplo en la Gemara, Masejet Tanit, que hay un Tana que estaba caminando, hacía mucho calor, estaba caminando por el desierto y de golpe se topa con un árbol frutal. Y se puso muy contento, obviamente, tomó una fruta, comió una fruta muy dulce, muy rica, muy refrescante y quiso bendecir al árbol. Le dijo: árbol, ¿cómo te puedo bendecir? Y empezó a mirar el árbol. Una copa frondosa, ya la tenés. Ramas fuertes y amplias, ya la tenés. Raíces robustas, ya lo tenés. Agua, hay un río, un manantial surcando al lado del árbol, ya lo tenés.
Entonces dijo, ¿cuál es la mejor brajá? Que tu descendencia dé tan buenos frutos como vos. Que con tu continuidad, sea de tan buenos frutos como vos los das. Esa es la brajá que le dio el Tana en la Gemara. ¿Qué quiere decir? Cada uno de nosotros, nuestro mayor deseo es que nuestros hijos den frutos como nosotros damos, como nos esforzamos en ellos, como nos dedicamos a ellos, y queremos ver que nuestras descendencias den frutos también como nosotros. O más, ¿no? Pero por lo menos como nosotros. Y está contado también en la Gemara en Masejet Sanedrin, está contado que hay señales de la venida del Mashiach. ¿Sí? La venida del Mashiach, hay varias señales, y Sanedrin no habla mucho del Mashiach, y hay varias señales. Y hay una de las señales que cuenta es que el desierto de Israel, va a florecer, va a dar flores y va a dar frutos. No hay señal más grande que esta, dice. No hay una señal más grande de la venida de Mashiach de que haya flores y frutos en el desierto, como pasa hoy en día. Hoy en día, actualmente, gracias a las tecnologías, los trabajos de mucha gente, ¿no?, en Israel, se consigue que lugares áridos y desérticos se vuelvan lugares fértiles, con frutas y con flores. Ahora vi que están poniendo por todos lados, plantando flores en el desierto. Estamos en el desierto. Y es una de las señales de Mashiach. Dice, y principalmente las frutas, las flores que el Mashiach, la señal de que el Mashiach está viniendo, es justamente los frutos de los hijos. Los frutos de que una persona tiene hijos y descendencia que siguen tras el camino de la Torah Mitzvot. Y eso es la señal más grande de que el Mashiach está llegando. Y sobre todo cuando una persona influencia a otro yudí para que haga más frutos, que cumpla Torah Mitzvot, incluso en una tierra desértica, en un ambiente que vos dirías, pero mirá dónde está en un lugar donde no hay Torah Mitzvot, no hay posibilidad de hacer el bien. Pero así todo, cuando una persona influencia a otra persona a hacer el bien y a hacer de manera desinteresada, está haciendo del desierto un lugar que florece, un lugar que da frutos. Y ahí se va a poder decir, miren la Gedulim Shegadalti, las cosas que hice crecer. Y esta es una señal clara de la venida del Mashiach, de que ya el Mashiach ya está llegando, ya en este momento ahora, ya en este momento para hacer con nosotros el Seder de el Tu Bishvat, de comer todas las frutas, y principalmente las frutas más grandes que tenemos y más importantes son los actos de bondad. Y los hijos, y que los hijos sigan nuestros caminos, los caminos de Torah Mitzvot, de Zerot Hashem. Así que la brajá para todo el mundo de que podamos aumentar en actos de bondad, y que los actos de bondad del árbol, si se queda para él mismo, los frutos no sirve para nada, no tiene continuidad. El fruto del árbol es altruista. En primera instancia hace el fruto para los demás. Entonces que nuestros actos de bondad sean dedicados para los demás, y que esto sea ya el último empujón, la última gota que haga que ya venga el Mashiach y que vengan todos los Yudim de todo el mundo a Israel, Bezrat Hashem, que podamos acá celebrar todas las fiestas, empezando por Tu Bishvat. Así que nos vemos, Bezrat Hashem, mañana. No sé qué va a haber mañana, pero bueno. Chau a todos. Chau, chau.